Muy bien, se reabre la audiencia. Proceda, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, agradezco el esfuerzo para solucionar este inconveniente. Bueno, hoy a esta defensa nos toca alegar por la situación del señor Miguel Enrique Clemens, capitán de navío retirado de la Armada de la República Argentina y que a la época de los hechos que se le están imputando en esta causa era teniente de navío. Es difícil comenzar este alegato no sin antes dejar sentado que es un absurdo total que el señor Clemens haya llegado a este juicio. Cuando concluya el alegato que vamos a exponer ahora, seguramente vuestras excelencias se van a preguntar cómo es posible que una persona haya estado 7 años y 2 meses en prisión concreta, hubo un periodo, un interregno ahí de una excarcelación, con estas, pero no solamente con estas pruebas, sino con estas acusaciones, que son impresentables. Y yo se lo voy a plantear a vuestras excelencias. Y algo que no me pasó nunca en ninguno de estos juicios orales, ni en toda mi experiencia como profesional, nunca me pasó que el propio discurso, el propio factum redactado por las acusaciones, especialmente del Ministerio Público Fiscal, de por sí solo ya lo excluye a Clemens de la comisión de estos hechos. Ya dejando de lado, por supuesto, los aditamentos, los agregados, que con toda enjundia la doctora Zoe Sarrelli trató de ponerle un poco más de condimento a un alegato. Señores jueces, nos tomamos el trabajo de transcribirlo, no pasa de 4 carillas y media, donde no dice absolutamente nada, son todas generalidades y acusaciones absolutamente lejanas a todo tipo de demostración. Cabe recordar que la acusación en general se enderezó durante este juicio, y ya lo voy a ir demostrando cuando analice algunos elementos que se fueron produciendo en las distintas etapas de este proceso. Hoy, teniendo en cuenta los alegatos de las acusaciones, ya adentrado en esta etapa de discusión, quedó claro que el periodo de imputación que le hacen al señor Clemens va desde el 3 de agosto de 1981, ruego que presten atención vuestra excelencia a las fechas, hasta el 25 de enero de 1982. Pero esto no fue aceptado libremente y con toda bonomía por los acusadores. Es porque advirtieron que la posición adoptada en los requerimientos acusatorios no tenía ningún sustento, que trataban de colocarlo al señor Clemens en periodos anteriores, intentando demostrar que el señor Clemens no había estado embarcado, que no había estado en un portaaviones, en el portaaviones 25 de mayo, que no había navegado, todas situaciones absurdas que recuerdo el día que prestó declaración indagatoria en este juicio el señor Clemens, las destruyó. Y eso llevó a que la acusación diera un giro copernicano y al momento de alegar admitieron entonces que el periodo de imputación tenía que ir sí o sí del 3 de agosto al 25 de enero de 1982, tan solo porque así figura en su legajo de la Armada, figura la comisión que cumplió el señor Clemens en la ESMA. Ya iré entrando en detalle, pero quisiera, al solo efecto de ilustrar a vuestra excelencia, quién es y quién era el señor Clemens en aquellos años. ¿Y por qué le vamos a dar importancia a esto? Hemos visto que la Fiscalía reiteradamente, cada vez que trataba de perjudicar la situación procesal de alguno de los acusados en este juicio, siempre sostenía o sostuvo que si tal oficial tenía esta especialidad, ¿cómo lo iban a desaprovechar? Tenían que aprovecharlo para hacer estas operaciones. Bueno, en este caso, como ustedes van a advertirlo, nada dijeron respecto de la especialización técnica, el perfil técnico que siempre tuvo el señor Clemens, porque le jugaba en contra. El señor Clemens ingresa a la Armada en el año 1969. Voy a hacer una prieta síntesis de su carrera naval, de su brillante carrera naval.
Durante toda su carrera prestó servicios principalmente a bordo de buques hidrográficos o oceanográficos nacionales o internacionales, extranjeros, y también en buques como por ejemplo el portaaviones 25 de Mayo. De hecho, en 1973 estuvo destinado en el portaaviones 25 de Mayo, 1974 y 1975 en un buque de investigaciones científicas de la Armada, cuyo nombre es Islas Orcadas, donde se desempeñó como jefe de cubierta y gabinete oceanográfico. En 1976 fue comandante de la lancha hidrográfica Ara Petrel. 1977, 1978 y principios de 1979, ahora van a ver, época en la que los requerimientos de acusación fiscal ya lo ponían al señor Clemen en las planificaciones de las detenciones, de los secuestros, de los traslados. En estos 3 años fue seleccionado el señor Clemen para cursar la licenciatura nacional en oceanografía física en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, conocido por todos como ITBA. Una carrera que demanda aproximadamente a un estudiante medio de 5 años. El señor Clemen la hizo en menos de 3 años, aplicándole a ello un enorme esfuerzo y una constricción al estudio absoluta y excluyente. En 1979 y 1980, nuevamente fue destinado el señor Clemens al portaaviones 25 de Mayo. Y ya sí, en 1981, y esto ya empieza a ser más determinante para lo que queremos alegar, nuevamente volvió al tema de la especialidad hidrográfica y fue destinado al buque balizador Ara Goyena. Con este buque se inicia toda una empresa de esta misión oceanográfica que tenían sus tripulantes, que era reparar y mantener el balizamiento de 80 señales náuticas. Un trabajo muy copioso porque implicaba que cada vez que el barco se aproximaba al lugar tenía que arrimarse a la baliza concretamente mediante gomones, botes de goma, en medio de un mar bastante agitado. Una misión muy riesgosa. Lo cierto es que el 19 de abril, mientras estaba reparando una de las balizas, estando el teniente de navío Clemens en esta actividad, el buque, el ancla se desprendió del fondo y fue arrastrado y encalló en una zona rocosa. Esto era en un faro que estaba instalado ahí en la isla Pingüino, cerca de Puerto Deseado. Esto motivó que el buque quedara fuera de servicio y la Fiscalía intenta decir que a partir de ese momento ya Clemen quedó liberado, supuestamente para empezar a participar o planificar estos hechos. Esto está absolutamente alejado de la realidad y además ha sido probado porque el señor Clemens, en su momento, lo acompañamos como prueba al momento de ofrecer, y está incorporado como tal a este juicio, el señor Clemens dio un detalle sobre los registros de todos las embarcaciones que él tenía a bordo de todas estas aeronaves. Estas naves, estos barcos. El Goyena fue después arrastrado por el buque Somellera, fue llevado a Puerto Belgrano, vino todo un proceso de desafectación de este buque, y la desafectación definitiva se produce el 1 de agosto, donde el buque pasa, 1 de agosto del 81, donde este buque pasa a situación de reserva. Es allí donde recién el señor Clemen queda liberado de su responsabilidad y, al igual que todos los tripulantes de ese buque, fueron distribuidos y repartidos en distintas dependencias de la Armada de la República Argentina. En esta situación es que el señor Clemens va en comisión por unos pocos meses, dado que a fin de año tenía que, a principios del año 82, debía sí o sí, porque ya no había más plazo, comenzar el curso del ESOA, que es la Escuela de Oficiales de la Armada que funciona en Puerto Belgrano. Y entonces decía, fue destinado a la ESMA. Y acá hay un uso abusivo que hace la acusación, porque ustedes van a ver que muchas veces, en algunos casos se dice GT33 y en otros lados se dice GT332, que vamos a ver que es totalmente diferente. Todas las anotaciones que hay con relación a Clemens en su legajo dicen grupo o fuerza 3-3, no dice 3-3-2.
¿Saben por qué, señores jueces? Porque 3-3 es la ESMA, es el destino ESMA. Y lo voy a explicar. La Fiscalía, que tanto habló del Placintara, que como ustedes ya saben, fue un plan contribuyente de la Armada para implementar en ese ámbito, de esa fuerza, toda la labor contributiva y planificación relacionada con la Directiva 1/75. En esa planificación, que básicamente la hizo el almirante Mendía, se dividió a la Marina en distintas fuerzas de tareas, conocida también como Fuertar 1, Fuertar 2. Por ejemplo, la Fuertar 1 era la flota de mar, que involucraba la base naval Puerto Belgrano, el hospital de Puerto Belgrano, por dar un ejemplo, la fuerza de submarinos, la agrupación de buzos tácticos. Después estaba la Fuerza 2, que era la fuerza de apoyo anfibio, en fin, escuela para oficiales de la Armada, todo lo que es también de la zona de Puerto Belgrano. Y la Fuerza de Tareas 3, que es la que me interesa detallar, era la denominada Agrupación Buenos Aires. El primer elemento de la Fuerza 3 era el Batallón de Seguridad de la sede del Comando General de la Armada, aquí enfrente. Segundo era la Escuela de Mecánica de la Armada. Entonces, aquí es donde la denominación 3-3 viene porque la ESMA era ese destino. Nunca el señor Clemens estuvo destinado en ningún grupo de tareas, ninguna fuerza 3-3-2. Jamás. Primera confusión. Para seguir un poco, para introducir el perfil del señor Clemens, su carrera estuvo también signada por este perfil técnico. Por ejemplo, en 1995 y 1996 fue enviado a la Universidad Marítima Mundial, WMU, organismo internacional dependiente de las Naciones Unidas, a Malmö, Suecia, tuvo 2 años allí, donde se graduó en Ciencias de la Administración Marítima y Protección del Medio Ambiente Marino. 1998-99 se desempeñó en la Subsecretaría de Intereses Marítimos, en el año 2000 se lo designó subsecretario, 2001 y 2002 fue comandante del área naval fluvial y en el 2003 jefe del Servicio de Hidrografía Naval, hasta que el 21 de abril de 2004, a raíz de estas falsas denuncias que voy a analizar ahora, quedó apartado y pasó a situación de retiro. La Fiscalía, digo la Fiscalía porque en realidad, después ya me voy a referir a los acusadores particulares, no aportaron absolutamente nada, pero por lo menos la Fiscalía intentó demostrar sobre qué pilares se basaba la imputación al señor Clemens. Y una de ellas, que la Fiscalía le dio mucho énfasis, fue su legajo. Algo que, debo confesar, nos sorprendió bastante lo que había aludido la fiscal. Inmediatamente lo fuimos a chequear y descubrimos que eso no era cierto. La Fiscalía dijo, voy a leer textualmente, hizo alusión en primer lugar a sospechosos faltantes en el legajo del señor Clemens, en el legajo de concepto. Ustedes saben que en la Armada hay un legajo de servicio y un legajo de concepto. Dice la Fiscalía, pero veamos qué dice el legajo de concepto del imputado para ese entonces. De su lectura justamente falta la calificación del período en que estuvo destinado en la ESMA. Es evidente que esta maniobra, ya la fiscal dice que eso es una maniobra, sumada a otras que se advirtieron en los legajos de algunos imputados, no nos consta esto, no son más que acciones deliberadas tendientes a destruir la información que los perjudica. Sin embargo, quienes se encargaron de extraviar y adulterar estos legajos lo hicieron de una manera burda y omitieron deshacerse de otra información que nos permite conocer, conjugada con las pruebas testimoniales, cuáles eran sus destinos y sus funciones durante el terrorismo de Estado. Todos, señores jueces, bla, bla, bla. No tiene absolutamente nada que ver con la situación del señor Clemens. En primer lugar, no es cierto que esté faltando ninguna foja, no hay ninguna adulteración del legajo. Vinimos a examinarlo nuevamente después de aquellas manifestaciones, porque realmente nos sorprendía de dónde la Fiscalía había extraído semejante conclusión. No hay ninguna adulteración, no hay alteración de las fojas. Y hay una simple y sencilla razón, señores jueces, que es el cortísimo periodo que el señor Clemens estuvo en el destino de la ESMA, llevó a que no fuera calificado por ningún superior. Sí fue calificado
por los superiores relacionados con el destino, en el Pedro Goyena, que era su destino ese año, en 1981, y con posterioridad calificado por su participación en los estudios en la ESOA, en la Escuela de Oficiales. No hay ninguna supresión de ningún documento. La Fiscalía no lo ha aprobado mínimamente y ni siquiera hay un indicio de que esto hubiera ocurrido. No tenía nada que esconder el señor Clemens, porque aparte la propia anotación en el legajo decía que había estado en la ESMA, o sea, con lo cual, sinceramente, parece bastante ridículo que si querían beneficiarlo, directamente hubieran sacado la foja donde estaba en la ESMA, y sin embargo eso no fue ocultado en modo alguno, porque no había nada que ocultar. No quedó allí todavía el tema de la Fiscalía. Dice, por ello, el periodo de actuación de Clemens como parte de... Fíjense la falta de seriedad en algunos argumentos. Dice, el periodo de actuación de Clemens como parte de la patota de la ESMA lo ubica desde el 3 de agosto de 1981 al 25 de enero de 1982. Para ello, dice ella, confrontar el legajo de servicios. Se ve que esto, los que lo quisieron ayudar a Clemens se olvidaron de esto. Legajo de servicios que estamos viendo en fojas 78-79. Esto sí estaba. Dice la fiscal, ninguna de las pruebas incorporadas permiten sostener que durante este periodo haya gozado de vacaciones. Por el contrario, dice, los testigos lo verán vinculado al grupo de tareas para ese entonces. No, señores jueces, yo voy a demostrar que no lo vieron vinculado. Voy a decir qué es lo que vieron de Clemens y lo vamos a aclarar. Acá hay que marcar una diferenciación. Los legajos del personal del Ejército tienen una diagramación distinta al personal de la Armada. En el Ejército, en la misma foja de cada uno de los años de los ejercicios, que generalmente en el Ejército van de octubre a octubre, están las calificaciones, está la fecha en que ingresó a ese destino, y siempre en la primera foja de cada año, que corresponde a cada planilla, siempre están las licencias, la licencia de verano, la licencia ordinaria y la licencia invernal. No ocurre lo mismo en los legajos de la Armada, y este es un error que ha cometido la Fiscalía. La Fiscalía sostiene que Clemens no tomó vacaciones, no se tomó licencia. Pero quiero aclarar que si fuera cierto lo que dice la Fiscalía, si el razonamiento de la Fiscalía de que Clemens no se tomó licencia en función de la lectura de ese legajo, habría que reconocer que ninguno de los aquí imputados se tomó nunca una licencia, que el señor Clemens nunca tomó ninguna licencia, porque ya sea en los años anteriores como en los años posteriores de su carrera naval, y dicho esto también para los demás imputados en esta causa, y si piden cualquier legajo de la Armada de aquella época, se van a encontrar con que no figuran las licencias ahí, y que va, siguiendo el razonamiento de la Fiscalía, que vamos a decir, ninguno de estos oficiales nunca se tomó vacaciones. Como también adelantaba recién, sostener que, más allá de lo que dice el legajo, Clemens fue visto, que los testigos lo vinculan al grupo de tareas para ese entonces, lo voy a desmentir ahora mismo. Dicho sea de paso también, como había recién relatado, ya ahí la Fiscalía, y después fue seguido por los acusadores particulares, centró la acusación entre el 3 de agosto y el 25 de enero de 1982. ¿Por qué el afán de la Fiscalía en decir que no tomó licencia Clemens? Porque la Fiscalía ya era consciente que todos los casos de privación ilegal de la libertad y tormentos se le habían ido de las manos porque están absolutamente fuera del periodo de permanencia del señor Clemens en la ESMA. Les quedaba un solo caso, desesperadamente para tratar de que Clemens siga imputado en esta causa, que es el caso del presunto homicidio del señor Villar, Julio Villar, que ya vamos a ver, hay una absoluta imprecisión de cuándo fue, si fue a fines del 81, fue en el año 82, pero de alguna manera la Fiscalía, en una situación desesperada, trataba de extender lo mayormente posible la estadía del señor Clemens en la ESMA. Es cierto que su legajo figura que el 25 de enero de 1982 ya Clemens está en la Escuela de Oficiales de Puerto Belgrano, pero se tomó licencia. Y los destinos, los cambios de destino, no son... Los oficiales de la Armada no están teletransportados, no terminan un destino y inmediatamente al otro día están en ese lugar. Hay un periodo de licencia, sobre todo en esta etapa estival, cambio de destino, llevar la familia, en fin, hay una serie de movimientos de carácter familiar, inclusive profesional, que impiden que de un día para el otro él esté en otro destino.
¿por qué el señor Clement aparece en este proceso? ¿Cuándo empieza su pesadilla? Todos sabemos aquí, ya se ha dicho en varios testimonios, que el señor Basterra en su momento dio a publicidad en un periódico, en algunos periódicos argentinos, las fotografías, toda la fotografía de los oficiales de la Armada que él había recabado. Entre esas fotografías estaba Clemens. No obstante ello, el señor Basterra, cuando hace la denuncia en el año 1900, que es la primera denuncia que hace, cuando hace la denuncia en 1984 en el juzgado de instrucción número 30, a cargo del doctor Cardinale, hizo una detallada descripción de las conductas de varios de los imputados con su identificación y no dijo absolutamente nada del señor Clemens. Ya al declarar en el juicio a las juntas, en la causa 13, se le iba preguntando foto por foto. Y cuando se le pregunta por Clemens, simplemente dijo, sí, era operativo. No dijo más nada, no dio precisiones, no dio razón de sus dichos, no explicó nada. De modo tal que poco podía aportar en ese sentido. Ahora bien, ¿qué ocurrió? En el 2004, un segundito por favor, la denuncia, acá está. En el 2004, advertidos el señor Basterra y el señor Orquipanidze que aquel Clemens que había sido mencionado solamente en una de las audiencias, pero simplemente mencionado sin atribución de ninguna conducta, se estaba desempeñando en un cargo importante, que es el que les dije recién, en hidrografía naval, y evidentemente tomaron la decisión de aprovechar esta circunstancia y ampliar la denuncia e involucrarlo al señor Clemens en estos hechos. Así es que en el año el 21 de abril del 2004, los señores Basterra y Orquipanidze presentan un escrito que suscriben ellos, por supuesto, acompañados de varios colegas que inclusive acá están creyendo en este juicio. La doctora González Vivero, el doctor José de Luca, por citar algunos, Luis Bonomi y también el doctor Jansson, por ejemplo, por citar algunos ejemplos. Ahora, es importante que veamos qué es lo que dijeron en esa denuncia. Vamos a empezar por el señor Orquipanidze. Porque con esto que yo voy a empezar a exponerles a vuestras excelencias, si quiere, espera un poquito que termine los jueces. Espero, no, doctor, no hay problema, pero... es muy importante porque todo esto que les voy a relatar a ustedes y cuando veamos algunos videos, va a quedar demostrado que los señores Orquipanidze y Basterra no vieron absolutamente nada que el señor Clemens haya hecho absolutamente nada, y que todo el aporte que hacen respecto de él es porque estiman que estaba ahí, y son todas apreciaciones conjeturales que ellos suponen, no lo digo yo, van a ver ahora que lo dicen expresamente, ellos lo reconocen, son conjeturas que hacen estas dos personas sobre que Clemens debería haber participado. Conjeturas que el doctor Tayano, fiscal de instrucción, las tomó como la verdad revelada y puso en boca de ellos que ellos habían afirmado que Clemens había participado, cosa que no dijeron ellos, fue una conjetura. Entonces no es cierto lo que dice la fiscal, los testigos lo vieron actuar, más allá de los que lo ayudaron a borrar su legajo, los testigos lo vieron actuar. Falso. Voy a la declaración porque esta denuncia de apenas una carilla y pico, hubo de ser ratificada en el juzgado del doctor Torres, y fue citado el señor Orquipanidze, los dos, el día 22 de abril de 2004. ¿Qué dice el señor Orquipanidze? Un pasaje. Expresa al compareciente que Clemens era integrante de operaciones e inteligencia. Vamos a ver que después dicen comunicaciones, van cambiando. Y por tanto, era dable suponer, sin margen de error, la suposición sin margen de error parece lógicamente insustentable, esa explicación. Era dable suponer, sin margen de error, que él, teniendo en cuenta su jerarquía, teniente de navío, no era ni capitán siquiera, teniendo en cuenta su jerarquía, hubiera organizado, planeado y o ejecutado los secuestros antes indicados. Quiero relatar
que los secuestros que relataron en su denuncia no son los que están en este juicio. Ni siquiera ellos se ponen como víctimas, ni siquiera Locri-Palnice y Basterra se ponen como víctimas del señor Clemen, sino que señalan, más allá del caso Villar, que ya lo vamos a analizar, Nora Irene Wolfson, que está excluida de la acusación contra el señor Clemens, la señora Silvia Dameri de Ruiz y Rolando Antonio Ruiz, Marcelo y María Victoria Ruiz Dameri, unos menores que fueron apropiados, Laura Ruiz Dameri, en fin, todas imputaciones que ya fueron apartadas de las acusaciones por absoluta inconsistencia, pero es, como ustedes ya van viendo, es absolutamente conjetural. Y fíjense, si no es conjetural, se ve que el señor Locri-Palnice tuvo la necesidad de dar alguna explicación, porque en realidad era, lo denunciamos a Clemen porque encontramos una foto de que él estuvo en el 81 en la ESMA. Eso era todo. Fíjense la apreciación que hace el señor Locri-Palnice. Dice, refiere que Clemens, antes de asumir su cargo en el GT-332, venía del Servicio de Hidrografía Naval. Cosa que él estaba en un buque, pero no importa, eso no vale la pena aclararlo ahora. Venía del Servicio de Hidrografía Naval. Y quiere introducir la siguiente reflexión. Reflexión, señores jueces, no es prueba testimonial, es una deducción que hace el testigo. Que la razón para la incorporación de Clemens al grupo de tareas debe haber obedecido a su conocimiento, ni siquiera dice que es por su conocimiento, sino que debe haber sido por su conocimiento específico en hidrografía para ser aplicado a la política de la Armada, vinculada con la desaparición de los cuerpos de las 5.000 víctimas que pasaron por la ESMA. En efecto, dice el compareciente, está acreditado que la Armada se deshacía de los cuerpos arrojándolos al mar. Pero si alguien que no conoce del tema realiza esa acción sin conocer corrientes, profundidades, etc., es muy posible que dicho cuerpo sea empujado hacia la orilla y hallado. Está visto que eso no ocurrió teniendo en cuenta la cantidad de desaparecidos cuyos cuerpos o restos aún no han sido hallados. A diferencia del ejército que se deshacía de los cuerpos enterrándolos en fosas comunes, la Armada los arrojaba al mar y el conocimiento específico que Clemens ha tenido sobre las zonas favorables para lograr eficientemente el cometido, desaparición de cadáveres, debe haber sido lo que generó su incorporación al grupo de tareas. No, señores jueces, fue porque se hundió, se varó el buque donde estaba. Por otra parte, y reiterando que es una conjetura que hace el testigo, por cierto, es absolutamente ridícula esta apreciación, tiene muy corta vida, porque, en primer lugar, en el 81 se supone, de acuerdo a los hechos que están descritos en este juicio, la verdad que lo trajeron bastante tarde a Clemens para asesorarlos en ese sentido, bastante tarde. Pero digo más, no lo necesitaban a Clemens. Si realmente las autoridades de la Armada querían determinar las profundidades, las corrientes, las cartas náuticas no eran secretas ni lo son tampoco ahora. Se consiguen en cualquier comercio o cualquier institución donde se elaboran estas cartas náuticas, se consigue fácilmente las profundidades, las corrientes. Claramente no lo necesitaban a Clemens para ese supuesto cometido. Y acá agrega algo más Locri-Palnice, que esto es importante porque van a ver después cómo Locri-Palnice, cuando viene acá, en el 2013, ya amplió, dio un montón de detalles sobre Clemens, y lo mismo Basterra. Dice, entiende el testigo que su actividad anterior no era operativa, desde el punto de vista del combate, por así decirlo, sino más bien teórica y casi civil. Dejemos por ahora Locri-Palnice, vamos a qué dijo Basterra en esta denuncia del 2004, ratificada en el 2004. Basterra dice, refiere el compareciente que para el año 1981 hubo un cambio en la estructura del grupo de tarea, el cual pasó a llamarse Grupo de Operaciones Especiales de la Armada, GOEA, y sufrió una reducción en su personal. Cuando Clemens dejó sus tareas hidrográficas para incorporarse al grupo de tareas, este ya tenía la estructura del GOEA, o sea, ya no estaba más el GT-332. Manifiesta que, teniendo en cuenta, fíjense si no es conjetural esto que les voy a leer ahora, manifiesta que, teniendo en cuenta la escasa cantidad de personal que lo integraba y a la luz de los operativos que igualmente se llevaban adelante, está en condiciones de suponer, la Fiscalía dijo, que Basterra dijo, él participó,
Basterra le dijo, no, está en condiciones de suponer que todos aquellos que integraban la GOEA realizaban todas las tareas, secuestros, torturas, desapariciones, etcétera. Fíjense entonces, no es cierto lo que dijo la fiscal cuando analizaba el legajo. No es cierto que los testigos lo hayan visto operar. No es cierto que lo hayan visto participar en el grupo de tarea. Ellos dicen que, como había poca gente y operativos se hicieron, él debe haber estado involucrado. Ese es el argumento. Dicho sea de paso, la Fiscalía nunca pudo, ni las acusaciones, nunca pudieron envilecer el argumento claro y conciso y verosímil que explicara nuestro asistido en su declaración indagatoria de este juicio, cuando explicó que la función que le dieron en ese interregno de esos pocos meses fue, dado su experiencia y su alta capacitación en temas de hidrografía y de oceanografía, revisar las currículas, porque la Escuela Mecánica de la Armada era una escuela fundamentalmente de preparación para oficiales y suboficiales, y el señor Clemens le dieron como objetivo revisar las currículas, los programas de estudio de esas carreras específicas, que nadie mejor que él para poderlas examinar. Entonces, insisto, queda claro entonces que es una conjetura, una presunción. Agrega otros comentarios que son interesantes porque, ya lo vamos a ver después más adelante, es sumamente relevante determinar cuándo fue que se produjo esa mudanza que llevó a que todo aquello que estaba instalado en el depósito, en el sótano, pasara al batallón COI, que ustedes lo deben haber escuchado reiteradamente en este juicio. Es un detalle no menor, porque podemos saber un furcio que comete el señor Loquipalince con tal de encontrar algo contra el señor Clemens, donde dice haberlo visto en el sótano. Y está claro que en esa época el señor Clemens, el sector ese que funcionaba supuestamente en el sótano, ya no estaba más en ese lugar, sino estaba en el pabellón COI. Dice Basterra, en cuanto a Nora Irene Wolfson, caso que estuvo inicialmente imputado el señor Clemens, pero después la Cámara dictó falta de mérito, pero que fue denunciado por ellos como que Clemens había participado, o que presumían que había participado, dice, en cuanto a Nora Wolfson, y retomando su relato vinculado con la reestructuración, refiere que además de la conversión de grupo de tareas en GOEA, en la Casa de Oficiales se realizaron refacciones, por lo que parte de las instalaciones que funcionaban en la Casa de Oficiales, laboratorio fotográfico, gabinete de documentación, inteligencia, operaciones, se trasladaron al pabellón COI. Para esa época, el discente desempeñaba sus tareas forzosas en dicho pabellón, a diferencia de Nora Wolfson. Sin embargo, puede decir que en el pabellón pudo verla en un par de oportunidades, luego no la vio más. Al preguntar por ella le fue ordenado que no averiguara más. Aquí el señor Basterra está diciendo que esto ocurrió a mediados del 81, época en la que todavía, porque señores jueces, agosto no es mediados del 81, es más que mediados, es el mes 8 de un año. Increíblemente, con estos solos elementos, con un escrito de una carilla y media y con dos declaraciones de bajísimo fuste probatorio, porque los propios testigos dicen, y yo supongo que debe haber intervenido porque había pocos, el fiscal Tayano, sin sonrojarse, le pide al juez Torres la inmediata detención del señor Clemens. No tenía el doctor Torres no tenía ni el legajo del señor, ni había visto el legajo tampoco el fiscal, ni el legajo de Clemens, y ya le estaba pidiendo la detención, la indagatoria y la inmediata detención, inmediata dice, no dice previa investigación, inmediata detención del señor Clemens. Esta es la ligereza, esto y con otros aspectos más que voy a probar, con la que se estuvo moviendo la Fiscalía de Instrucción, y lamentablemente lo acompañó la Fiscalía, los representantes del Ministerio Público Fiscal en este juicio. Ahora sí me voy a referir puntualmente a cuáles son los casos. Voy a dejar separado Lorquipanice, Basterra, y el caso Villar, que es el caso del supuesto homicidio. Digo supuesto porque no hay ningún tipo de información sobre el hecho concreto. Podríamos decir que se encuentra en situación de desaparecido, pero homicidio nadie lo ha probado ni mínimamente. Igual no es, en inteligencia de esta defensa no vamos a cuestionar si fue un homicidio o no fue un homicidio. En general, y esto también sirva para aclaración para la Fiscalía, porque la Fiscalía intenta decir que que Clemens en su defensa intentó denostar a Basterra, a Lorquipalince. No ponemos en duda que ellos, porque no nos consta, si fueron o no fueron víctimas, si dicen la verdad. En rigor de verdad, no estamos cuestionando eso. La inocencia del señor Clemens no depende de que estos señores, Basterra,
Lorquipanice y los demás que voy a mencionar ahora hayan sido víctimas o no. Es porque no tuvo absolutamente nada que ver y no hay una sola prueba que lo vincule. ¿Cuáles son los casos que vinieron aquí? Y por eso les recuerdo lo que dije inicialmente. Van a ver que de la propia conformación de los hechos surge claramente que el señor Clemens no puede estar en este juicio por estos casos. Caso 368, Ayala Alfredo. Fue privado de su libertad el 7 de septiembre de 1977. Ya está claro, dije cuál era la carrera del señor Clemens, absolutamente nada que ver. A esta persona le habían dado unas salidas, permisos de salidas, y en noviembre del 79 dejó de concurrir y posteriormente fue recapturado en marzo del 1980, y fue liberado ahí mismo en marzo de 1980. Lo dice la propia víctima. Marzo de 1980. ¿Qué tiene que ver el señor Clemens que vino un año y medio después? Y la Fiscalía sigue sosteniendo. La Fiscalía debe ejercer el control de legalidad, no puede acusar por acusar. ¿Alguna vez vamos a ver que en estos juicios, cuando los señores fiscales adviertan que un hecho no se encuentra probado, pedir la absolución y desistir de la acusación? No. Al menos con mis defendidos, con mis 3 defendidos no he tenido esa suerte, a pesar de que existen sobrados argumentos para que eso hubiera ocurrido. Dice el requerimiento de acusación que los trajo acá al juicio, decía que Clemens había participado en la planificación de la detención de esta persona, de este señor Ayala. Participado en la planificación en el año 77. No se puede estar, no es admisible. Son juicios por delitos de lesa humanidad, pero no es admisible que la Fiscalía se comporte con semejante irresponsabilidad. Acompañado también, debo decir, por el señor juez federal y por la Cámara Federal de Apelaciones. No es admisible tanta falta de seriedad. Y mucho más cuando una persona está detenida por esto. Caso 527, Osvaldo Acosta. Fue primero conducido a otro CSD, dice, finalmente fue llevado a la ESMA el 26 de marzo de 1979. Este señor Acosta, como otros casos que voy a decir ahora, también que son donde está acusado el señor Clemens, son personas que estaban en otros centros clandestinos, el Olimpo y otros más, y después fueron trasladados a la ESMA. Este señor Acosta fue trasladado a la ESMA el 26 de marzo de 1979, 2 años y medio antes que tuviera Clemens. Y fue liberado, de acuerdo a lo que dice el propio testigo, mediados de 1981. Está fuera totalmente Clemens de todo esto. La Fiscalía de Instrucción había sostenido que Clemens, junto a otros imputados, ya no dice planificaron el secuestro, pues ya era un desborde absoluto. Ya decir que había planificado el secuestro de una persona que fue al Olimpo era más complicado. Pero dice, planificó el traslado. Clemens se fue del destino, estaba estudiando en ese momento en el ITBA, dando en una carrera de 5 años, en 2 años, pero se hizo un tiempito para ir y planificar el traslado del señor. Discúlpeme que hablo en tono quizás sarcástico, pero es lamentable lo que estoy presentando aquí. Caso 530. Villani César Mario. También detenido el 18 de noviembre de 1977 y fue liberado en 1981. Dice también, al igual que el caso anterior, la Fiscalía, que no dijo la fiscal en el alegato acá, lo dijo el requerimiento acusatorio, que el señor Clemens había planificado el traslado. En el caso de Villani, por ejemplo, debemos agregar, que esto también incluye a Lorquipanice y a todos, nunca reconocieron en la exhibición de álbumes de fotos, nunca reconocieron al señor Clemens entre las fotos exhibidas. Acto irreproducible que no se puede volver a hacer, y que es un elemento coadyuvante más de todo lo que estamos dando. Otro caso, Roberto Mar Ramírez, privado de su libertad el 27 de junio de 1978. Liberado también, ¿cuándo? Mediados de 1981. Esto no es casualidad, señores jueces, porque el propio Basterra, ustedes recordarán, vamos a pasar a algunas partes, él reconoce, y lo reconoció en el juicio de la Junta, que lo voy a leer ahora, que a mediados del año 81, a partir de ese momento, él le dieron una tarjeta para poder salir todos los días y volver a trabajar a la ESMA. Evidentemente, en mediados de 81 hubo un cambio
de acuerdo a lo que dicen los testigos, dándole crédito total a los testigos, no como dice la Fiscalía que nosotros pretendemos ensuciar a los testigos, sino basándonos en lo que ellos mismos dicen, es evidente que ahí hubo un cambio. Bueno, Clemen vino después de ese cambio. Lucía Deón. Permiso. Lucía Deón, detenida también, como los otros casos, 26 de marzo del 79, venía de otros centros y fue trasladada a la ESMA el 26 de marzo de 1979, decía. Liberada mediados de 1981. También la Fiscalía dice Clemen planificó el traslado. Es decir, en marzo, cuando Clemen todavía estaba arreglando balizas en el mar, ya estaba arreglando cómo iba a ser el traslado de Deón de un centro a otro. Es importante acá, bueno, cuando se le exhiben en la declaración testimonial que prestara ante la instrucción, digo esto porque se trata de un acto irreproducible, que es la exhibición de fotos, y por ese motivo lo traigo a colación. También quiero decir que lo que vale para el juicio es lo que Lorquipaniz y Basterra dijeron aquí, no lo que declararon con anterioridad. Y van a ver que lo que dijeron aquí es pobrísimo y de poca relevancia. No obstante, he leído pasajes de sus anteriores declaraciones, al solo efecto de mostrarles a vuestras excelencias los cambios, los giros que fueron dando las apreciaciones y la entidad que tienen las afirmaciones de todos los testigos. Decía, Lucía Deón declaró el 17 de marzo de 2009, Fojas 48.379, perdón, 48.370, se le exhiben todas las fotos. La foto número 77 era la que corresponde a Clemens, y por supuesto no la reconoció. Y fíjense, por ejemplo, Lucía Deón dice, a la licente le dio la sensación de que su etapa en la ESMA, se refiere a la etapa de ella, de Deón, ¿no? Por supuesto, que su etapa en la ESMA fue una etapa más bien caracterizada por hacer negocios, es decir, vender las casas u otros similares, más que por desarticular células militantes. Hacían operativos, pero le daba la sensación que su finalidad era distinta. Digo esto un poco para que se vaya viendo cuál era el perfil. Y una cosa que es un poco uno dice la teoría de los actos propios, ¿no? El propio comportamiento de la Fiscalía llama la atención. Porque cuando la señora Lucía Deón vino a declarar este juicio, estábamos siguiéndolo muy atentamente a ver cuál era el comportamiento de la Fiscalía, que le fue pasando foto por foto, no le pasó ninguna foto ni le preguntó por Clemens. Porque la Fiscalía tenía muy claro que Clemens no podía haber sido visto nunca, porque no estaba en la época que estuvo Deón, y fundamentalmente porque aparte ya no había reconocido la foto. La Fiscalía ni siquiera se tomó el trabajo de preguntarle a Deón si esa foto correspondía, quién era la persona de esa foto, como sí lo hicieron en otros casos con respecto a Basterra y demás. Lo cual demuestra claramente que la propia Fiscalía sabe que es insostenible mantener la acusación respecto al señor Clemens sobre este aspecto. Otro de las víctimas, Ángel Alberto Laurenzano, también detenido el 26 de marzo de 1979 y también liberado a mediados de 1981. También, por supuesto, la Fiscalía sostuvo que Clemens, seguro, un corta y pega permanente, planificó. Y ahora sí voy a entrarme a los casos Lorquipaniz y Basterra, que se le presentan, la Fiscalía, la acusación los ha presentado como víctimas del señor Clemens. Sin embargo, ambos declarantes nunca sostuvieron que ser víctimas del señor Clemens. Vamos al caso Lorquipaniz. Es importante que tengamos en cuenta cuándo es que el señor Lorquipaniz habría quedado liberado. No voy a entrar en esta discusión, que fue una situación que se ventiló mucho en este juicio, acerca de si el señor Basterra y el señor Lorquipaniz estaban, me refiero al periodo después de mediados del 81 y 82, si era un trabajo lo que hacían o estaban sometidos a servidumbre, estas cuestiones que no son de incumbencia de esta defensa dilucidar, pero lo que sí es importante que vuestra excelencia tengan en cuenta es que lo que sí está demostrado, ya sea que lo hayan hecho obligadamente o no, o por propia voluntad o no,
Lo cierto es que los señores Lorquipanidze y especialmente el señor Basterra salían y entraban de la Escuela Mecánica de la Armada como si fueran empleados, situación que en modo alguno, aunque sea de casualidad, podía ser detectada por el señor Clemens, que el señor Clemens se hubiera dado cuenta que se trataba de personas que estaban privadas de su libertad o que tenían un control específico sobre una suerte de libertad vigilada. Una situación que es muy importante que lo tengan en cuenta ustedes, porque no se trataba de una persona que estaban detenidas, sino que iban y volvían. Es más, vamos a ver en los videos que Lorquipanidze comete un furcio y dice, cuando yo trabajaba, sigue dos palabras y dice, bueno, perdón, trabajaba no. Quiso aclarar porque se dio cuenta que lo que estaba diciendo, lo que dijo espontáneamente, no era conveniente a su planteo. Furcio que comete también, y esto no está incorporado al juicio, pero lo hemos visto en una página del Ministerio Público Fiscal, tengo entendido, que también hace una exposición el señor Basterra, el señor Lorquipanidze sobre su situación, y comete el mismo furcio, dice trabajar. Así que si le pasó al señor Lorquipanidze de que se confunde si estaba trabajando o no, cuánto más al señor Clemens, que desconocía absolutamente su situación. Respecto a Lorquipanidze, al prestar declaración en el juicio de las juntas, el señor Basterra dice, con respecto a las liberaciones, positivamente sé que Lorquipanidze y Merialdo se fueron a fines de 1980. Tengan en cuenta, Lorquipanidze se lo coloca como víctima del señor Clemens. Además, cuando Basterra también declaró ante el CELS el 30 de mayo de 1984, donde también quedó claro que a fines de 1980 Lorquipanidze había sido liberado. Ahora sí, voy a pedir que por favor, si pueden exhibir el video número 1, no sé si me están escuchando. Con buen volumen, por favor. Clement. Un poquito más fuerte, por favor. ¿Se puede empezar de vuelta? Clemens es... Gracias, muy amable. Clement. Sí. Clemens es un oficial que llega en el último periodo de mi permanencia en la Escuela de Mecánica de la Armada, con el grado oficial, es claramente visible, se hace el juego de documentación. Yo ya para ese entonces no me hacían estar en el sector de fotografía, sino que me habían puesto en el sector de falsificación de documentación específica para cubrir las identidades de las personas que actuaban en el grupo de tareas, porque todos, como sabemos y ya he relatado en otras oportunidades, no actuaban con el nombre real, sino con nombres ficticios o socias. Y Clemens, como todos los demás, se le hace un juego de documentación completa, donde se le incorpora un nombre falso, obedeciente a una persona real con su respectivo número de documento y incluso hasta detalles tales como el número de patente del dueño original del nombre de esta persona a la que se le había sustraído la identidad para ser utilizada con estos fines, ¿no? Entonces, a esta persona la veo en el sector documentación y en algunas oportunidades en que se traslada por el sector del sótano. Pero no tengo un trato específico con él, más que eso, de que se siente ahí, sacarle la foto y confeccionarle la documentación apócrifa. Bueno, como está visto, quedó muy claro el furcio que había adelantado, pero también el testigo Lorquipanidze reconoce que no tuvo ningún trato con él. Dice, no, solamente sacarle la foto, claro, porque es la única prueba que tienen es sacarse una fotografía. Es importante también destacar que ¿de qué se trata esa fotografía? Es una foto carnet 4x4, donde el señor Clemens está de civil, saco y corbata, no está con un uniforme que no pertenece a la fuerza, que han habido casos que acá se han proyectado, no es ninguna foto que pueda llamar la atención. El señor Clemens ya lo explicó, tenía que sacarse una renovación de la cédula de identidad civil, porque también los militares tenían cédula de identidad de la Policía Federal Militar. No había absolutamente en ello ninguna irregularidad, lo único que tenían era la foto. Pero fíjense, si en el año 2004 el señor Lorquipanidze hizo toda una relación, claro, pasa que se dieron la relación con el tema de las aguas, del asesoramiento en hidrografía, evidentemente
él lo debe haber advertido o se lo deben haber aconsejado: no sigas con esta historia de las corrientes marinas, todo, porque es un disparate, es un absurdo, esa teoría es un absurdo. Y ahora viene una cosa novedosa, ya vamos a ver que Basterra hace lo mismo, un planteo novedoso que habla de una generalidad, que Clemens, como los demás, le falsificábamos documentos donde utilizábamos datos de la persona que utilizábamos su apellido, nombre y apellido, y veíamos qué auto tenía para falsificarle. Toda realmente una elucubración que es por otra parte absolutamente general y que no tiene ninguna relación con el señor Clemens, y es antojadizo, y sobre todo hacerlo ahora, en el 2013. Y otro aspecto que ya les había adelantado es el tema del sótano, porque él dice que lo ve en el sótano, y el sótano, cuando Clemens estuvo, que ya estamos de acuerdo que es a partir del 3 de agosto, no estaba más. Basterra, referido a esto del batallón COI, y que está relacionado con esto que estaba hablando recién, en el juicio de las juntas, le pregunta al doctor Ledesma: ¿hubo alguna mudanza del grupo de tareas? Basterra dice: sí, en el año 81, creo que era el 81, se ve que iban a hacer refacciones. Doctor Ledesma, ¿recuerda qué mes? Fíjense, yo calculo que sería en abril. Esto lo dijo en el 85 Basterra, a poquito tiempo de que él había estado en la ESMA. Al juicio vino a decir que era septiembre, claro, hay que estirar un poco la situación. Pero no estoy muy seguro en este momento. Ledesma le dice: ¿a dónde se mudó? A un lugar que estaba frente a la enfermería, que lo llamaban Pabellón COI. Clarísimo, señores jueces. Lo propio hizo también el testigo Villani, que es la víctima Villani también, que dijo que se habían mudado a mitad de año, o en el 81 se habían mudado al batallón COI. Al pabellón COI, perdón. Ahora sí, ya me voy a empezar a referir a Basterra, concretamente, y voy a pedir si pueden exhibir el video número 2. Este video número 2 se relaciona con los dichos de Basterra en el juicio anterior, en el año 2010. Fíjense, es increíble, pero a medida que se van alejando de los hechos, van incorporando de los que veían, voy a utilizar una expresión muy coloquial, estaba flojito el tema de Clemens, no tenían absolutamente nada. Y uno va viendo cómo van sumando cosas, se van acordando después, a pesar, después voy a mostrar otro video también, donde el señor Basterra, en una situación embarazosa con las preguntas que se le estaban haciendo frente a algunas imprecisiones, siempre indicó que los recuerdos más fresquitos, así lo dijo textualmente, son los que son próximos a los hechos. Algo absolutamente razonable. Sí, por favor, entonces ahora pido el video número 2. También saqué la foto. Clemens estaba en la parte de comunicaciones, y también en la parte de operaciones, ya que había multiplicidad de tareas. Me entero de que era de hidrografía naval, y en algún momento lo denunciamos, que él fue uno de los directores de hidrografía naval, y afortunadamente se lo sacó del cargo. Así que veremos qué pasa con este sujeto. Traigo entonces a colación el remate del señor Basterra. Veremos qué pasa con este sujeto. Veremos otras pruebas, nuevos testigos que aparezcan diciendo algo. Él era todo lo que tenía para decir. Veremos qué pasa con este sujeto. Porque además dice, venía de hidrografía naval y nos enteramos que ahora estaba en ese cargo y pudimos denunciarlo, y afortunadamente fue quitado de ese cargo. Que es justamente lo que se plasma con la denuncia en el 2004, que se relaciona con lo que dice el señor Basterra. Pero queda claro entonces que esa declaración de 2010 no tenía más nada que aportar el señor Basterra sobre Clemens, más allá de lo que dijo, sacarle una foto. Por favor, el video 3, donde se le pregunta al señor Basterra, ya en el juicio, ahora en el 2013, se le pregunta por Clemens. Por favor, el 3. Bien. También mencionó en su declaración anterior una persona de nombre Clement. Tengo dos preguntas en relación a Clement. El apodo, ¿cómo lo llamaban? ¿Cómo lo conocían ahí adentro en el interior de la ESMA?
Si lo supo, si no, no hay problema. Sí, lo supe, pero ahora no Bien. lo tengo presente. Y si recuerda cuándo se incorpora al grupo de tareas. Y él se incorpora en el 81. En el 81, venía por los comentarios, además había casi coincidido con otro suboficial al que le decían, creo que era Mataco, que había durado poco ahí en documentación. Un suboficial que era del Servicio de Hidrografía Naval, y Clemens provenía de ahí, provenía del Servicio de Hidrografía Naval. Hizo algunas modificaciones en esa época, porque incorporó un tipo de escucha. Antes las escuchas se hacía toda una instalación en el edificio, y después iban a buscar como unas grabadoras, iban a buscar los cassettes allí. En cambio, esto se escuchaba en directo. Bien. Bien. Fíjense cómo ya va aportando más detalles que no los había dicho jamás. En el 2004, cuando declaró, si realmente tenía ese conocimiento el señor Basterra, de que, por otra parte, vamos a convenir, un poco claro cuál era la función que habría tenido Clemens, lo de las escuchas, no se entiende mucho en qué consiste ese trabajo, pero que por cierto no aporta nada en ese sentido, pero llama mucho la atención que a casi 40 años, hoy haya venido, mejor dicho, 35 años, haya recordado este detalle que nunca lo había mencionado. Recuerden que en el 2010 dijo, vamos a ver qué pasa con este sujeto. Esta relación sobre el tema de las escuchas es un absoluto invento del señor Basterra, y que se va a tener que hacer responsable de sus dichos. Tal es así que en un momento determinado, debo confesar que tuve ganas de preguntárselo en la audiencia. Cuando habló de este tal Mataco, se sonrió como si se estuviera acordando una anécdota que nos desconocemos. En el video queda claro que él se sonríe, pero me llamó la atención porque no tenía absolutamente nada que ver. Dijo, como venía de hidrografía, lo asociábamos a un tal Mataco que también había venido de hidrografía, una cosa que no tenía ninguna relación, pero que me llama la atención que la fiscal, en una desesperación por tratar de decir algo sobre Clemen,